26 y 27. Son unos versículos bien conocidos. A veces es bastante favorable utilizar textos muy conocidos por la iglesia, porque es más fácil que las personas copien las ideas o que puedan entender lo que el pastor o el predicador quiere transmitir. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor, leyendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Amén. Ahí donde estás, haz conmigo una corta oración. Ora al Señor y dile que te hable. Yo voy a pedir lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad de cada persona que en este momento está conectada. Has visto la semana anterior que han vivido. Conoces lo que están viviendo en este tiempo. Y solamente tú eres la respuesta a su necesidad. Sé que tú hablas, siempre has hablado, y hoy también lo harás. Pero te pedimos, Señor, a cada uno háblanos esa palabra rema, que responda a nuestra necesidad personal. Y te ruego que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender tu verdad y aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La labor que no debemos realizar solos. Ese es el título de mi reflexión. La labor que no debemos realizar solos. Siendo Aarón de 3 años, mi nieto, muy pequeño todavía, quiso subir una caja de juguetes al 3er piso. Con mucho esfuerzo logró subirla al 2º piso, mientras yo seguía detrás de él. Entonces, viéndolo cómo se esforzaba y que ya estaba cansado, me acerqué a ayudarle. Pero sabes, no solo alcé la caja de juguetes, sino que lo alcé también a él y lo llevé con sus juguetes a donde quería llegar. Hay labores que los hijos de Dios no podemos hacer solos, y la oración es una de ellas. Eso lo sabe Dios. Por eso nos dejó el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y en algunos momentos vas a experimentar que el Espíritu Santo, intercediendo por ti, no solo te ayudará a llevar tu carga, sino que también te llevará a ti. La oración es la mejor manera de un hombre expresar su dependencia de Dios. Y voy a exponer una primera verdad. En primer lugar, la oración demanda esfuerzo. Lo voy a decir otra vez. La oración demanda esfuerzo. Hay un primer aspecto aquí. La oración es la labor que más resiste el diablo. La oración es el ambiente en el que ganamos todas las batallas y obtenemos todo lo que necesitamos. Y esta es la razón
por la que Satanás invierte mucho esfuerzo en impedir que oremos, o que si lo hacemos, él procura que nuestra oración no sea eficaz. Hay creyentes que pueden durar horas cantando y otros pueden realizar largas jornadas de evangelismo. Sin mucho esfuerzo lo hacen, pero les cuesta estar de rodillas 15 minutos. Cuando la Biblia relaciona nuestra debilidad con la oración, lo hace para enfatizar que la oración demanda esfuerzo, más que cualquier otra labor espiritual. Nunca seremos suficientes para llegar a hacer oraciones eficaces que produzcan los mejores resultados. Por eso es necesario que tengamos un apoyo especial, el apoyo del Espíritu Santo de Dios cuando oramos. Hay una segunda verdad aquí, y es acerca de la eficacia en la oración. Podemos hacer oraciones eficaces, eso lo dice la Biblia. Y hay un primer aspecto aquí, la eficacia en la oración. Y el primer aspecto es la eficacia o la oración eficaz tiene que ver con el respaldo que tenemos. El apóstol Pablo, en el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos, que fue donde leímos, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que cambia nuestra condición de debilidad para la oración eficaz es la participación del Espíritu Santo, quien se une a nuestras oraciones. Un pastor amigo, hace apenas unas semanas, hablando conmigo por teléfono, me dijo: pastor, estamos orando frecuentemente por usted. Él tiene en su familia por lo menos 3 hermanas que son muy fuertes en la oración intercesora y todos están orando por mí. Hay algunas personas de oración que durante años han estado casi a diario orando por mí, y esa es una gran bendición. Yo tengo la seguridad que las oraciones que han hecho por mí hermanos que son fuertes en la intercesión son las que muchas veces me han librado de grandes peligros y me han sostenido en las batallas que he librado y en las que he obtenido la victoria. Esto de verdad me alienta espiritual y anímicamente. Qué bueno es tener grandes personas de Dios intercediendo por nosotros. Es una gran bendición. Pero cuánto mejor saber que el mejor y más poderoso intercesor está uniéndose a ti para interceder en la oración, sobre todo en los momentos de tu mayor debilidad. En Romanos 8:26, el apóstol dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay personas que estuvieron orando por ti. Te puedo decir con toda seguridad, no te conozco, pero conozco a Dios. Y sé que Él ha movido personas para que estén orando por ti. Pero ya, algunos de ellos que oraban por ti, ya han dejado de hacerlo. Sin embargo, todavía te queda el mejor intercesor, que nunca dejará de pedir a Dios por ti. Cuando tú estás mal y por alguna razón ha bajado tu condición espiritual, algunos que se enteran de tu condición espiritual no invierten más tiempo en oración por ti y te pueden desechar. Pero en cambio, el Espíritu Santo, entre más débil te encuentres, su clamor por ti es mucho más intenso. Él nos ayuda, dice el apóstol, en nuestra debilidad. No hay otro mejor que el Espíritu Santo de Dios
Bendito sea el Señor. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, se refiere a expresiones intensas de lo profundo de su ser que solamente pueden entender las personas de la Trinidad, porque su intercesión no se puede describir con palabras. En este caso, el Espíritu Santo no habla, sino sus gemidos expresan el anhelo de Dios, ese anhelo de que recibamos la respuesta que necesitamos de Dios nuestro Padre. Y hay un segundo aspecto respecto a la oración eficaz. La oración eficaz tiene que ver con pedir lo que conviene. Lo voy a decir otra vez. La oración eficaz consiste o tiene que ver en pedir lo que conviene. La eficacia en la oración tiene que ver con pedir acertadamente, pedir lo que conviene. Podemos llegar a hacer oraciones muy intensas, y yo creo que tú las haces, y oraciones apasionadas, y aún así pueden esas oraciones no ser eficaces por no estar pidiendo lo que conviene. Cuando oramos, terminaremos sabiendo lo que conviene, pues el Espíritu Santo, que es sabio en esto, nos lo revelará. Él, en oración, nos irá mostrando lo que conviene, y así irá alineando nuestras peticiones y nuestra intercesión a la voluntad de Dios. Pero aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿y qué es lo que conviene? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esta declaración? Conviene es una palabra compuesta. Viene con. La oración conveniente es la que viene con el tiempo o el momento que se está viviendo. Y quien realmente conoce los tiempos que estamos viviendo es el Espíritu Santo. Él sabe no solamente qué debemos pedir, sino también cuándo debemos hacerlo, porque no todas las oraciones son aplicables a todos los momentos. En el libro de Éxodo y el capítulo número 14, encontramos que el pueblo de Israel se halla frente al Mar Rojo, y Faraón viene con todo su ejército y 600 carros herrados a atrapar nuevamente a los israelitas. Cuando Moisés va a orar, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso está en Éxodo capítulo 14 y el versículo 15. Hay momentos en que lo conveniente ni siquiera es orar, sino actuar. Y eso lo sabe el Espíritu Santo. Hay momentos en que sin saberlo estaremos pidiendo algo que sí corresponde al tiempo o a la ocasión que estamos viviendo, pero esto sucede por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Cuando Josué, mi hijo, él es baterista, un excelente músico, él tenía apenas 7 años, y en ese tiempo tuve un deseo muy intenso de orar por mi hijo de 7 años. Estaba muy pequeño, pero el deseo fue orar por protección divina, por mi hijo Josué, que apenas era un niño. Oré a Dios que lo guardara de accidentes, oré que lo guardara de morir, y yo no entendía por qué oraba de esa manera. Le comenté a una de las diaconisas de la iglesia y le pedí que me respaldara en oración por mi hijo. 2 días después, un diácono de la iglesia
se acercó a mí y me dijo: pastor, ayer vi a un joven de la iglesia, uno de los músicos, que estaba apostando carreras en moto con otro joven en la vía Panamericana. Es una vía principal aquí en Colombia. Y él siguió diciendo: yo los vi, a este muchacho, este joven de la iglesia, y al otro joven apostando carreras. Y ellos pasaban a gran velocidad. Y el joven, el músico de la iglesia, me dijo: en la parte de atrás de la moto llevaba a su hijo Josué. Y estaba compitiendo en carreras a grande velocidad. Y llevaba a mi hijo, a mi niño, atrás en su moto. El Espíritu Santo me había guiado a orar por algo que iba a ocurrir, pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía, pero la oración más conveniente que hice en ese momento fue por protección de mi hijo. Cuando tú le das importancia a la oración, vas a experimentar la ayuda del Espíritu Santo que te guiará a orar lo que conviene. La oración que se necesita en ese momento específico o la oración adecuada. La oración que conviene es esa oración que responde a la necesidad de ese tiempo. Y el Espíritu Santo unido a ti te ayudará a orar de esa manera. Así que no se te haga extraño, que el Espíritu Santo en momentos te guiará a orar por cosas que de momento parecerán una locura. Pero después verás que esa oración era la conveniente. En tercer lugar, la oración eficaz tiene que ver con nuestra confianza en Dios. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, si quieres abrir tu Biblia, Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a leer otra vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estoy diciendo que la oración eficaz tiene que ver con nuestra confianza en Dios. Y hay un primer aspecto aquí. Debemos confiar. Debemos creer que Dios está presente. Una hermana me dijo: la verdad, pastor, yo siento que mi oración no pasa del techo. Pero la respuesta a esa hermana es: ¿por qué te esfuerzas tratando de que tu oración pase del techo? ¿Por qué te esfuerzas tratando de conseguir que tu oración pase del techo? No necesitas que tu oración pase del techo, pues Dios no solamente está encima del techo, Él también está debajo del techo. Él se encuentra ahí, presente para ti, en el lugar y en el momento que tú estás orando. Cuando Jesús manifestó a sus discípulos que iba al Padre, también les prometió que el Padre les enviaría otro consolador. Ese es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 y el versículo número 16, dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Escucha, para que esté con vosotros para siempre. Esto significa que el Espíritu Santo está contigo y jamás se irá de ti. De modo que cada que te arrodillas a orar, no estarás orando solo. Dios está presente en todas tus oraciones.
aunque en ese momento sientas que tu oración no pase del techo, el Espíritu de Dios también está en ese momento en que tus oraciones son de esa condición. En el Salmo 145 y el versículo 18, el salmista dice, Salmo 145 y versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En segundo lugar, estoy hablando de la oración eficaz que tiene que ver con nuestra confianza en Dios. Y lo primero que debemos creer o confiar es que Dios está presente. Y en segundo lugar, debemos creer que Dios recompensa a quienes le buscan. Observa cómo dice el apóstol o el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 11 donde leímos respecto a la oración eficaz. Dice así, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que, escucha esto, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Dios tiene galardones, pero esos le pertenecen a quienes lo buscan. Galardonador significa, esa palabra galardonador significa uno que paga salario. Cuando la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan, lo que está presentando es a un Dios como aquella persona que paga los salarios. En otras palabras, la Biblia enseña que la oración es una labor que Dios te pagará. ¿Sabías eso? Que hay un salario, que hay un sueldo para tu oración. Bendito sea el Señor. Ahora, mira esto. Dios jamás dejará de bendecirte cuando oras. Las bendiciones de Dios son seguras. Cuando tenemos tiempos de oración en los que, a pesar de nuestro esfuerzo, no vemos en el momento ningún resultado, ni recibimos dirección clara de Dios o una palabra que nos aliente, y tampoco percibimos la presencia de Dios mientras oramos, lo que nos debe alentar es que un día caminaremos en el fruto de ese tiempo de oración. Un día te verás andando en las bendiciones que correspondieron a ese tiempo de oración que pareció frío. Este es un pensamiento que Kim Walker, la cantante del grupo Jesus Culture, ha transmitido en uno de sus mensajes. Ahora, cuando yo conocí a Jesucristo, yo trabajaba en ventas. Y recuerdo que mi estado de ánimo variaba de acuerdo a cómo me fuera en las ventas. Cuando bajaban las ventas, mi ánimo y mi motivación también bajaban. Y por supuesto, cuando las ventas subían, mi alegría y mi motivación y mi ánimo subían al mismo nivel de las ventas. Y eso suele suceder hoy aún entre los hijos de Dios. Si la economía está bien, el ánimo también está bien, y viceversa. He visto aquí en Fusagasugá, en la ciudad donde vivo, he visto un vendedor de maní. Él es muy conocido en Fusagasugá. Ya es una persona mayor y sé que tiene una pequeña limitación en su desarrollo mental. Él siempre ofrece maní con una gran sonrisa en su rostro.
va de almacén en almacén y de tienda en tienda ofreciendo su maní. Con frecuencia lo veo y he notado que son muy pocos los que le compran. Sin embargo, también he notado que nunca se muestra triste o con cara de angustia. Creo saber una de las razones por las que no cambia su estado de ánimo. Siempre es el mismo, si le compran o si no le compran. Siempre me pregunté, ¿por qué tan sonriente si casi nadie le compra? Dios me hizo entender. Dios me hizo entender que hay alguien en casa de ese vendedor de maní que es el que lo sostiene económicamente. Su sustento y su provisión no dependen de cuánto venda, sino del amor que le tiene la persona que lo está sosteniendo. De modo que él tiene claro que venda o no venda, tiene su sustento en la casa, y esa seguridad hace que permanezca despreocupado y feliz. Esto es para ti. Todos, cuando llegamos a la edad productiva, tenemos la responsabilidad de trabajar. Debemos hacerlo esforzadamente. Pero debo decirte que si fueras un vendedor, o un comerciante, o un empresario, o si tienes un negocio, o eres un contratista, ahora que conoces a Jesucristo, tu sustento no depende de cuánto puedas hacer, o si te resulta el negocio, o te salen los contratos. Tu sustento depende del amor que te tiene la persona que te está sosteniendo. Dios te ama, y por eso, por ese amor que te tiene, ha asumido la responsabilidad de proveerte todo lo que necesitas. Así que procura seguir sonriendo cuando no vendas, cuando no te salga el contrato o la empresa no esté produciendo lo que antes producía. Sigue sonriendo, porque no es el jefe, ni la empresa, ni los clientes, sino Dios. Dios es quien te está sosteniendo. Concluyo diciéndote esto. Hay muchas puertas que se te pueden cerrar, pero siempre habrá una que permanecerá abierta para ti, y es la puerta de la oración. Esta puerta, la oración, puede abrir todas las demás puertas. Oremos al Señor. Inclina tu rostro. Ora conmigo al Señor. Yo creo, otra vez, que no importa si tu oración no es muy elocuente. No importa si ni siquiera estás motivado a orar en este momento. Dile algo al Señor, porque el Espíritu de Dios está al lado tuyo en este momento. Y Él, en esta tu debilidad, va a interceder al lado tuyo. Y esa oración será la que Dios escuchará. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Sigues siendo Señor, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Yo agradezco la presencia de tu Espíritu, que sé que en este momento está conmigo, intercediendo, aunque mi oración no sea intensa, aunque mi oración no parezca muy espiritual. Pero sé, mi precioso Dios, que aún en estas condiciones tu Espíritu Santo intercede en estos momentos por mí, pero también está intercediendo en este momento en cada lugar donde personas que están conectadas están orando por su situación. Espíritu Santo de Dios,
Gracias por unirte a nosotros. Gracias, Dios Padre, porque estás escuchando nuestro ruego en este momento. Y porque tú vas a sorprender. Vas a sorprender a cada persona que en este momento ora a ti. Porque tú sigues siendo un Dios sobrenatural. Muestra tus maravillas. Muestra tus milagros. Vuélvete a revelar como el Dios que amas con todo tu corazón. Y que si nos entregaste a tu precioso Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Cambia la condición del corazón. Cambia la condición de los hogares. Cambia la condición económica. Cambia, Dios, te ruego, el estado de salud de los que están enfermos. Haz los milagros que estamos necesitando. Te doy gracias por tu siervo William, por su esposita Mari, sus hijos, sus nietos. Señor, tú conoces la carga que en este tiempo pesa sobre ellos. Tú conoces y has escuchado sus oraciones. Te ruego, Dios, tu mano preciosa permanezca sobre ellos, cubriéndolos de tu gracia y llenándolos de tu sabiduría en esta nueva etapa que comienzan. Señor Todopoderoso, gracias por bendecirlos y bendecir las personas a quienes ellos ministran. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. No sé si acostumbras, pero si quieres darle ahí donde estás un aplauso al Señor Jesucristo. Aquí en Colombia acostumbramos eso. Dale ese aplauso a tu amado Señor, al que te ama con todo su corazón. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos.